Cocineras y cocineros del mundo, para hacer estas ricas albóndigas de ternera con cigalas, procederemos de la siguiente manera. Para empezar, pondremos medio litro de agua en un cazo a calentar. Añadiremos una cucharada de pimienta en grano, una cucharada de tomillo, una cucharada de orégano y media cucharada de nuez moscada. También añadiremos 5 ajos medio pelados. Todos estos condimentos dejaremos que hiervan durante 2 minutos y reservaremos. Esta receta será para 2 personas, por lo tanto pondremos 4 cigalas a freír en un cazo con 8 cucharadas de aceite. Seguidamente añadiremos un poquito de sal y también un poquito de pimienta. Taparemos y dejaremos a fuego lento durante unos 4 minutos. De vez en cuando removemos para que tenga una cocción uniforme. Pasados los minutos reservaremos estas piezas. Y ahora en este mismo aceite vamos a pochar a fuego lento una cebolla cortada a trocitos. Mientras se nos va pochando la cebolla, cortaremos unas tiritas de pimiento rojo y unas tiritas de pimiento verde. Rectificamos un poco de sal y dejaremos que siga la cocción a fuego lento. Mientras tanto, aparte en un bol pondremos un huevo entero. Añadiremos un dedo de taza de leche. Mezclaremos bien. Y aquí en este líquido añadiremos una rebanada de pan seco. Tenemos que conseguir que el pan que añadimos absorba todo el líquido y nos quede una masa pastosa. Ahora a esta masa le vamos a añadir 400 gramos de ternera picada. El pan remojado es para que al añadirlo con la carne nos queden unas albóndigas mucho más melosas. Mezclaremos bien. Aquí añadiremos un poquito de sal y pimienta. Mezclamos de nuevo. Y ahora con las manos limpias vamos a elaborar las albóndigas tamaño pequeño. Aquí podemos ver la cantidad que han salido. Ahora estas albondiguillas las vamos a añadir poco a poco al cazo donde teníamos la cebolla y el pimiento que se estaba pochando. No las pongo todas de golpe para que no se nos peguen unas con otras. Iremos mezclando de esta manera para no desarmarlas. A medida que se van cociendo vamos añadiendo las que quedan. Cuando veamos que ya están cocidas a nuestro gusto, ahora añadiremos una cucharada de pimentón dulce. Ahora es el momento de colar las especies que se están infusionando desde el principio. Y este caldo obtenido lo añadiremos al cazo. Ahora también añadiremos al cazo las cigalas que teníamos reservadas. Acabamos de añadir todo el líquido. Removeremos bien para que se junten todos los sabores. Y dejaremos cocer a fuego lento durante unos 10 minutos. Y cocineras y cocineros del mundo, ya tendremos listo este rico plato de albóndigas con cigalas. Espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad. Un saludo. Y el refrán de hoy: por primavera el pescado y en invierno el estofado.